Señal Internacional. Y en los detalles de las noticias internacionales, el Congreso de Perú autorizó al presidente Pedro Castillo a viajar a Estados Unidos para participar en la 9ª Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. Con 103 votos a favor y 12 en contra, el Pleno del Legislativo autorizó al gobernante salir del país del 7 al 12 de junio. Este viaje a Estados Unidos será el primero que realice Castillo tras su participación en un encuentro binacional con Ecuador, celebrado a fines de abril en la ciudad de Loja. Con más de 36.000 detenidos, afirma el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se está a punto de ganar la guerra contra las pandillas que controlaban el 80% del país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que desde el fin de la guerra civil en 1992, las pandillas somaras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120.000 personas, en un mensaje ante el Congreso con motivo de su tercer año de gobierno el miércoles. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. El mandatario reconoció que las pandillas controlan el 80% del territorio del país, incluyendo zonas donde vivían agentes de la policía y soldados. El Salvador, con unos 70.000 pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo. Y en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. Bukele aprovechó su discurso para arremeter contra sus críticos, entre ellos organismos internacionales, que le cuestionan signos autoritarios y presuntas violaciones a los derechos humanos. Hace un año, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y quitó al fiscal general, lo cual fue considerado antidemocrático por Estados Unidos. Además, arremetió contra la oposición de izquierda y derecha. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Desde fines de marzo, el Congreso decretó un estado de excepción que ha sido prorrogado. Puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos 2 meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las maras, que se suman a 16.000 más que ya estaban en prisión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia controla aproximadamente a un 20% del territorio de su país y que la línea de frente de combate se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros. Al día de hoy, alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo el control de los ocupantes, casi 125.000 kilómetros cuadrados. Esto es mucho más grande que la superficie de todos los países del Benelux juntos. Unos 300.000 kilómetros cuadrados están contaminados con minas y artefactos sin explotar. Casi 12 millones de ucranianos se han convertido en desplazados internos. Más de 5 millones, en su mayoría mujeres y niños, se han ido al extranjero. Según Zelensky, las tropas rusas han entrado en más de 3.000 localidades del país, de las cuales poco más de 1.000 han sido liberadas por el ejército ucraniano, y reiteró su petición de ayuda internacional a la defensa de Ucrania. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron aumentar el producto de crudo. La OPEP y otros 10 productores mundiales de crudo, entre ellos Rusia, han decidido abrir las espitas del petróleo para tratar de estabilizar el mercado. Este jueves han anunciado que aumentarán la producción en 648.000 barriles diarios en los próximos meses de julio y agosto. La decisión se produce tras la caída del bombeo ruso debido a las sanciones y 3 días después de la decisión de la Unión Europea de cortar drásticamente la importación de petróleo ruso. En su rueda de prensa telefónica diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que en ningún caso Rusia venderá su petróleo a pérdidas. Todo está regulado por el mercado, a pesar de las complejidades artificiales provocadas por las sanciones, dice. Rusia no venderá nada con pérdidas. Si en algún lugar la demanda se reduce, en otro aumenta. Se desviará el comercio y se buscarán las condiciones más favorables.
El pasado lunes, la Unión Europea anunció que reducirá sus importaciones de petróleo ruso en un 90% antes de que acabe el año. Rusia ha reaccionado diciendo que serán los consumidores europeos los que sufran las consecuencias del embargo, augurando que generará una gran escasez de productos petroleros. El gobierno y los rebeldes hutíes acordaron renovar la tregua en vigor desde el 2 de abril por otros 2 meses. A pocas horas del fin de la tregua en vigor desde abril en Yemen, las partes implicadas en la guerra llegaron este jueves a un acuerdo para extender otros 2 meses el cese de hostilidades al aceptar la propuesta planteada por el enviado especial de la ONU para este país, Hans Grundberg. El cese de hostilidades, según explicó Grundberg en un comunicado, entra en vigor cuando expire el actual periodo de tregua, este jueves a las 7 de la tarde de Yemen. Las partes implicadas en el conflicto, particularmente el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, habían estado negociando en los últimos días para extender la tregua, que ha sido calificada por la ONU y otros organismos como exitosa y que ha supuesto un importante alivio para la población tras más de 7 años de guerra. Las partes enfrentadas se han acusado en numerosas ocasiones de violar el acuerdo, pero una treintena de ONGs internacionales que hace unos días pidieron a las partes hacer todo lo posible para prolongar el alto al fuego, apuntaron entonces que solo durante su primer mes el número de muertos y heridos en el Yemen se redujo en más del 50%, en un conflicto que desde su inicio en 2014 ha provocado más de 150.000 víctimas mortales. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante hasta este momento. José Ángel, Josefina, regresamos con ustedes al estudio. Fátima, muchísimas gracias por este resumen. Hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti.